de la biblioteca Los Libros Son de Todos, bienvenidos a su programa número 24 de este segundo año de este programa. Y bueno, muy agradecidos de que todos nos estén viendo. Y como siempre les traemos un tema muy importante para todos ustedes que les va a gustar muchísimo. Pero antes de empezar les voy a presentar a las personas con las que en este momento estamos. Bueno, una invitada que creo que nunca has estado, bueno, alguna vez has estado, pero la voy a presentar ya primero. Keila Vázquez, ¿cómo estás? Hola Javier, hola Yubi, hola, Los Libros Son de Todos. Muy feliz de estar aquí. Gracias por la invitación. Gracias a ti por estar, Keila. Y también tenemos a la persona que nunca falta, Joey. ¿Cómo estás, Joey? Muy buenos días, yo feliz de empezar un nuevo programa y les traemos un tema muy bonito que yo creo que a la mayoría les va a gustar y yo creo que arranquemos de una vez. Exactamente. Bueno, nuestro tema de hoy día es las emociones, ¿no? Porque ustedes saben que nosotros hablamos mucho de literatura, de lectura, y la conexión que tenemos con los libros es pues, a partir de las emociones precisamente, ¿no? Que te transmite el libro, ¿no? Y los cuentos, las historias que te van contando. Yo creo que la conexión que establecemos con los libros, sobre todo en el ámbito de la literatura, es a través pues, de lo que nos hacen sentir los libros, ¿no? Entonces, por eso hemos querido abordar este tema de las emociones, ¿no? Tanto, como les digo, la emoción del lector, como lectores, qué emociones nos producen los libros, qué emociones buscamos en los libros, como también en las mismas historias de lo que nos cuentan, pues hay también ahí involucradas muchas emociones de los personajes, de lo que se va contando, ¿no? En esas dos vertientes. ¿Quién quiere comenzar? Dale, Jovi, tú primero. A ver, yo creo que es muy interesante el momento preciso en que aparece el libro en tu vida en sí, porque a mí me ha llegado en momentos en que sí necesitaba. Es como si hubiera llegado un amigo en mi vida y me dijera lo que necesitaba. No sé si es el universo, no sé qué será, pero me llegaban libros que en el momento que me sentía triste, eran libros que me hacían reír, digamos. Como un cuento que leí, que no me acuerdo muy bien el nombre, pero que era muy agradable, muy chistoso, porque te hace imaginar una escena, un drama, un asesinato, era una locura, como el pueblo se vuelve loco persiguiendo a uno y a otras personas del lugar y demás, y finalmente acaba en que el asesino era un mono, entonces era un gorila. Entonces a mí me causa mucha gracia cómo van investigando y cómo van culpando a uno del pueblo, a otro del pueblo. Entonces me ha generado, como decir, me ha hecho reír mucho. Y era en un momento en que sí lo necesitaba porque estaba ¿Era en la época triste, de digamos. la adolescencia o no tanto? Estaba en la adolescencia, cuando estás con esas locuras de la cabeza. Y entonces me ha llegado eso y que es como si te hubiera distraído y a la par te hace analizar a los personajes, te hace pensar, digamos, ¿no? Cómo las personas pueden generar culpa en diferentes personas solo por el hecho de decir, ay no, ese vecino no, tal vez es ese que ha matado porque tiene esta personalidad que no sé qué, ¿no ve? Entonces te hace pensar cómo el ser humano es capaz de ir juzgando, de ir buscando motivos para juzgar a otra persona. Entonces te hace pensar muchas cosas y te hace cuestionar en sí qué es el ser humano, cómo crea cosas en su mente. Es que creo también, no sé, parece que es la adolescencia, un momento de la vida de todo ser humano en que está pues con muchos conflictos de identidad y un montón de cosas en los cuales sí, pues esto de la emoción es lo que te conecta con estas lecturas, no sé. Sí, yo creo que es bien importante que el libro esté en toda tu vida, ¿no? Pero dentro de las emociones, y hay algo que, bueno, tal vez es un poco de estigmatización también que ponemos sobre los adolescentes, que es porque los cambios que están sufriendo, las hormonas, como adultos también no sabemos controlar nuestras emociones. Entonces pedirles a los adolescentes o a los niños que controlen sus emociones o que vean cómo son sus emociones cuando en realidad el contexto no lo contribuye, digamos, a que sea así. Entonces, y pasa lo mismo con los libros, ¿no? Que si están los libros en el contexto acompañando la crianza en cualquier momento, hay una conexión genuina, ¿no? Como lo que ha sentido
yo vi como lo que sentimos nosotros cuando recordamos cuál ha sido el primer libro que hemos terminado de leer completo, o cuál ha sido el primer libro que nos han leído, o cuál ha sido el momento en el que tal vez incluso hemos sentido rechazo al libro, ¿no? Entonces la adolescencia es un momento... ¿Y cuál sería más o menos el libro que primero que has leído y que has terminado de leer? Yo he leído los libros, el libro de la selva, qué lindo. de... William Kipling. Sí, el libro de la selva, porque mi mamá, bueno, nos obligaban a leer. Entonces yo ya tenía 11 o 12 creo, y mi papá tenía la colección de La Razón. Bueno, coleccionaba por algunas partes los libros que salían premio Nobel, así. Sí, había una colección de los premios Nobel. Entonces yo elegí ese libro por la película. Claro. Pero me di cuenta que el libro era un poco diferente, ¿no? Muy de bien, cómo era la película animada. Y sí, fue el primer libro que terminé de leer completo. Ajá. Y después, ya en la adolescencia, volví a conectar otra vez con Dr. Jekyll. Con Dr. Jekyll. Y Mr. Hyde, que fue terror. Sí, Y la ciencia. Pero sí comparten que en general las emociones y los libros, bueno, con la literatura, más allá de darnos un mensaje, Es la emoción, ¿no? nos deja un momento en nuestra Y vida. una sensación, ¿no ve? Y un aprendizaje, yo creo que también nos deja un aprendizaje, porque varios de los libros a mí me han ayudado a formarme como persona en sí. Entonces varias de las cosas que hago ahora es gracias a los libros, ¿no? Gracias a que los libros me han mostrado el amor a la naturaleza, que soy ahora ambientalista también, el amor a prójimo, ¿no? Que ahora también estoy en otro grupo que ayuda al prójimo, gracias a esos libros que me han ayudado mucho a mostrarme personajes que te duelen, ¿no? Que he buscado la posibilidad de tratar de ayudarlos en sí, como los chicos de la calle. Entonces la naturaleza, que yo amo mucho, entonces por eso estoy en diferentes grupos y que me han ayudado, ¿no? Que en un momento dado en mi vida han llegado y me han marcado tanto que ahora hago muchas actividades pro medio ambiente, pro prójimo y pro muchas cosas que estoy buscando siempre, como el libro de, ¿qué se llama? De las poesías que he leído la anterior vez. Igual de Luis Espinal, ¿no? Que me encanta, igual las oraciones a quemarropa, igual que me han enseñado mucho a aprender a servir al prójimo, que es para mí algo muy importante, ¿no? Si no sirves para servir, no sirves para vivir. Entonces de ahí parte de mí mi premisa, y por eso es que gracias a los libros me he metido en varias organizaciones y grupos que me han ayudado a estar en pro de la naturaleza, de la vida y demás. Sí. Y eso agradezco mucho a los libros. Sí, bueno, por mi parte creo que el primer libro que he terminado de leer ha sido el Robinson Crusoe, una versión así medio infantil, pero ese sí me ha marcado muchísimo. Toda la historia de una persona que quiere tener aventuras, básicamente, porque esa es la idea, ¿no? Un joven que quiere tener aventuras y termina naufragando y viviendo solo en una isla desierta. Pero el aprendizaje de esa obra es muy lindo, porque es no ir en barco. Exacto, y además encontrarte contigo, ¿no? Ahora tenemos un mensaje de nuestro patrocinador. A ver, retomando el tema, ¿no? Ajá. Los libros te hacen sentir. Ahí Joby decía que un libro le ha pescado en curva y le ha hecho matar de risa, ¿no? Sí. Y ahí también nos decía nuestra compañera que había algún libro que le emocionaba, le ha llegado al corazón. ¿Cuál sería el libro que más, Javi, a ver, veremos, empezaremos contigo. ¿Cuál sería el libro que te ha hecho llorar realmente, que te ha roto el alma? Yo eso precisamente estaba pensando para esta conversación, y estaba buscando, porque una de las emociones es eso, ¿no? La tristeza. ¿Qué libros te transmiten tristeza? Yo creo que a medida que uno, la verdad creo que tengo muy mala memoria, pero a medida que uno se hace mayor, se hace más sentimental. O sea, te llegan más las emociones. Yo me he dado cuenta de eso, ¿no? O sea, ves una película, qué sé yo, Coco, por ejemplo. Que llorar directamente porque no hay otra alternativa, te vuelves más sentimental. Y lo que me ha pasado a mí, por ejemplo, que me acuerdo mucho, es La Isla del Tesoro, que es un libro de aventuras, todo muy chévere, que yo lo he leído muchas veces, pero que volviéndolo a releer me emociona. ¿Sabes qué parte de La Isla del Tesoro me emociona? Es una parte, es muy emotiva,
que es cuando el Jim... ¿Has leído? No. Bueno, la historia es que este chico es el Jim Hawkins, que es un chico que no se sabe cuántos años tiene, si tiene 12, 15... pero puede tener 12, 10, 14, 15 años. Chico que está metido en el viaje para ir a buscar el tesoro, los piratas y todo eso. Y en medio de todo eso, ya cuando están en la isla, este Jim Hawkins es un poco el culpable, tiene responsabilidad para que las cosas vayan mal. Y finalmente termina preso de los piratas. Y entonces, en ese momento, va a hablar con el Dr. Livesey. El Dr. Livesey es como el jefe de los buenos, digamos, ¿no? Y el doctor habla con él, pero él está preso, no puede, está como detrás de unas rejas, digamos, ¿no? Y entonces habla con él y le dice, y le empieza a hablar como un padre, pues le dice, bueno, es por tu culpa, es lo que te ha pasado, ¿no? Ahora estás preso. Y entonces el chico dice, sí, no, tengo la culpa, qué sé yo. Y entonces ahí se quiebra, pues el doctor dice, no te puedo dejar morir aquí con estos piratas. Y dice, salta, ven, escápate conmigo, le dice, ¿no? Pero él había prometido a los piratas que no se iba a escapar. Y entonces hay como ese momento de decir, no, es que yo les he prometido que no me voy a ir. Tengo que mantener mi palabra. Y es un chico de 12 años, digamos, ¿no? Entonces, ahí, ese es un momento ahí muy emocionante, ¿no? Ese momento muy doloroso, que el tipo está en peligro su vida, pero al mismo tiempo dice, no me voy a ir. No puede ir. Y bueno, y de las otras que les he dicho el anterior programa, que era de cuando muere el Sherlock Holmes y esas cosas también que son muy tristes, ¿no? Y tú, Keila, nos has contado algo de un libro que te ha emocionado, pero ¿cuál libro te habrá hecho reír así a carcajadas? Ahora que estamos leyendo, que es de American Visa. American Visa. Tiene una película, ¿no? Sí, de Juan Cocochea. Y porque realmente... también hay otro escritor que es... algunos escritores mexicanos que también leímos en el club de lectura, que también son muy, muy, muy jocosos. Y Hilda Mundi también. Hay algunos escritos de Hilda Mundi que son fragmentos o algunos momentos que escribe. Hay una antología pequeñita de la Biblioteca Bicentenario, bueno, no tan pequeña, pero donde también tiene sus desfogues y que son irónicos, ¿no? Entonces, ahora me está haciendo reír mucho American Visa por el personaje, porque es una persona que representa mucho el cotidiano, yo creo, de la ciudad de La Paz y de toda esta forma en la que nos reímos uno del otro, ¿no? Para afrontar diferentes cosas, sobre todo la crisis económica o las crisis políticas. Entonces hacen todo el tiempo risa, o sea, hacen chistes de todo, y también es parte del ser, yo creo, no sé, del personaje. Claro. Y ahí quería acotar que no necesariamente yo creo que las emociones se van juntando, pero no va a ser una sola emoción, ¿no? Así como que te pueda hacer llorar el libro, o el escritor o la escritora que está haciendo el texto va a querer también hacer todo un conjunto de varias emociones que quiere transmitir al lector. Una montaña rusa. Y al final no dejarte solo con una, ¿no? Sino con esta... Un conjunto de una vivencia, digamos, ¿no? De lo humano, ¿no? Claro, un todo. ¿Y algún placer culposo que tengas? Un libro que ocultas, yo lo leo, me divierte tanto, pero como que me da vergüenza decirle a los otros. Yo no creo que tenga algo así. ¿No? ¿O no lo quieren decir? No, bueno, están las cosas de así medio eróticas, ¿no? Que son a mí me gustan sobre todo las cuestiones eróticas, pero divertidas, chistosas, ¿no? Como por ejemplo El Camino de José Cela, que tiene cosas así muy divertidas, como ese del cipote de Archidona. Todas esas cosas son muy divertidas. El mismo Pavlovich tiene muchísimo de humor, es medio erótico, es Conversaciones en el Motel, por ejemplo, o El Manual del Perfecto Negrero, que son así chistes, ¿no? O sea, son historias, cuentitos que tienen que ver con lo erótico, ¿no? Esas cosas son muy lindas, esas cosas son muy... Y luego, como decía ella, hay cosas chistosas. A mí el Edgar Allan Poe me hace reír muchísimo, porque él tiene cosas chistosas, cuentos, tiene los de terror, pero tiene los de humorísticos
pucha, que son para reírse realmente. Eso me parece importante, ¿sabes? Porque cuando alguien habla de Edgar Allan Poe, de autores así que son más de ese nombre, Encasillados en alguna... están encasillados en que esto debe ser muy triste, muy aburrido, y realmente te hace sentir otras cosas, ¿no? Ay, pues, ay. Entonces, ¿valdría la pena para divertirse leer a Allan Poe? Claro que sí. Hay, por ejemplo, hay uno que se llama Cómo escribir un artículo Blackwood, que es unos consejos a una chica, creo, que quiere ser escritora. Entonces un jefe de una redacción le dice, yo te voy a dar consejos. Son unos consejos estrambóticos, ¿no? Tú lo que tienes que hacer es precisamente sentir, porque el escritor tiene que transmitir sensaciones. Entonces, usted lo que tiene que hacer es meterse en líos, cosas para que usted sienta. Entonces, por ejemplo, vaya donde hay un perro y hágase perseguir por un perro, por ejemplo. Entonces, ahí usted vaya escribiendo sensaciones. O cuélguese de una soga y vaya contándonos cómo va perdiendo la respiración. O sea, cosas así raras, ¿no? Que le va empezando a decir para que sienta. ¿Sí? Y es así cosas. Luego hay un cuento de un tipo que se enamora de una chica, pero el tipo es cegatón y la conoce de noche en un teatro. Y entonces el chiste es que después cuando está con ella resulta que es una señora mayor, pues, y que no se ha dado cuenta. ¿Qué cuento es? No me acuerdo cómo, pero es uno de esos cuentos que son así. Luego hay otro que es un tipo que ha ido a la guerra, no sé qué, igual que es casi como un robot porque tiene el brazo de madera, la pierna, no sé qué, se va desarmando el tipo. Se va a quedar como tarea para Javier la siguiente, sí, leernos el libro, porque el público yo sé que se va a interesar. Me acabas de hacer interesar y me has dejado con las ganas. Son lindos. Hay uno que es un borrachín, que es que se le aparece el ángel de lo fantástico, que se llama el cuento, que es como un robot de botellas de vino y cosas, que le hace pasar de todo. No, hay cosas muy como raras, ¿no? Como estrambóticas, muy fantasiosas, muy psicodélicas, escribe el Allan Poe. No, sí o sí, pero te tiene que hacer sentir. Claro, te hace, o sea, en este caso es, como decíamos, de humor. ¿Tú crees que si no te hace sentir un libro, vale la pena leerlo? Yo considero que no, porque un libro yo creo que está destinado para hacerte sentir siempre una emoción, para conectar más con el ser humano. Yo creo que es importante. Pero que si te hace pensar. Pero es igual, pues al pensar sientes. Pero o sea, porque puede ser un libro que no te haga sentir, sino pero te haga reflexionar, digamos. Pero eso ya es como las reflexiones igual de Marco Aurelio, no sé. Pero bueno, eso sería más filosofía, no sé. No, es que no todos los libros tienen que ser así. Bueno, sí. Entonces, pero es que hay libros que más te hacen reflexionar que te hacen sentir, digamos. No, bueno, yo siempre creo que el libro más bien siempre te genera algún tipo de emoción y por eso conectas, por eso piensas, por eso sientes. Si tuviera que recomendar un libro que le haga sentir a la gente realmente, ya sea alegría, tristeza, pena, no sé. Yo sí recomendaría los de Víctor Hugo Vizcarra, que te muestran la cruda realidad de lo que es la gente que nadie quiere hablar, ¿no? De la gente de la calle, que muchos no hablan de ellos. Entonces yo sí recomiendo esas, de Víctor Hugo Vizcarra. Sí, estaba pensando igual en las preguntas que tenían, cuál libro recomendarles. No sé, tal vez comenzar con algunos cuentos, ¿no? Ahora algo que pueda ser un poco más contemporáneo, aquí que les pueda hacer una conexión rápida, pero también genuina, que es La Nube, que tiene los cuentos de Rodrigo Villegas. Entonces hay algunos cuentos que hablan sobre el tema del amor, pero el amor no solamente de pareja. Entonces ahí hay algunos de los cuentos de Rodrigo Villegas que puedo recomendarles ahora, de La Nube. Y también sí estoy de acuerdo en que no necesariamente es que no sé si sea bueno vender el libro como de, te va a hacer sentir, ¿no? Como de decir, este es el que te va a arreglar la vida. Conecta contigo. Porque también es válido que a veces algunos libros no... Es que yo creo que es de acuerdo a cada persona, yo creo que conectas o no con un determinado libro. Ajá. Yo creo que por eso es que he conectado de alguna manera. Como yo he estudiado psicología, tal vez de esa manera he conectado también con el libro de Víctor Hugo Vizcarra, porque varias de mis experiencias y de mis voluntariados he hecho también con chicos de la calle, entonces tal vez por eso he conectado. Y hay varios libros también que me han encantado, que es Mi planta de naranja lima, que también he conectado con la naturaleza en sí, como el niño lo vuelve al árbol su amigo,
y cómo le hace vivir tantas experiencias. Entonces, de ahí también rescato el hecho de que la naturaleza también tiene vida, entonces que pueden ser tus sanadores, tus maestros, varias cosas que he ido aprendiendo también a través de los libros, ¿no? Que me han hecho sentir que realmente vale la pena luchar por esos seres, ¿no? Sí. Algo que mencionabas, Javier, que ¿qué? No es necesario terminar los libros, ¿no? No, obviamente que no. Pero yo creo eso que, o sea, si no terminas de leer un libro, es que no has conectado con el libro, yo creo, es la verdad. Porque si no lo terminas, pues tiene que haber pasado algo muy grave para que no lo termines. Si te gusta el libro, pues ya lo has perdido el libro, o realmente ya no tienes tiempo o algo así, pero si realmente te ha gustado, lo terminas, pues, no es muy difícil que no lo termines. Entonces, si no lo has terminado, y que me ha pasado muchas veces, a todos nos debe haber pasado, que has empezado un libro y que no has perdido, porque ya no has conectado, pues, por X o Z razón. Ahora, eso no quiere decir que el libro sea malo, es decir, puede ser bueno porque otras personas sí pueden conectar y decir, es muy buen libro, me ha gustado, ¿no? Me parece buena recomendación para los profesores, ¿no? Sobre todo que intentan obligar a los estudiantes a que terminen sus libros y a veces no se logra esa conexión, ¿no? Y cuando el estudiante no se conecta, pues no lo va a terminar, o lo va a terminar odiando leer ese libro, ¿no? Entonces es importante hacer las conexiones. De ahí la importancia de tener opciones. O sea, tener una biblioteca, tener opciones. Que el chico no esté obligado a leer un libro, sino puede elegir. Claro. Entonces por ahí no, pero otros sí. Como en la feria del libro, ¿no? Que le han puesto títulos y demás a libros sorpresa, entonces la gente de acuerdo a lo que conecta alza el libro, no dice, no, este vas a leer tú o tú, sino que conectas con el mensaje que tiene la portada de eso. Bueno. Y es interesante, ¿no? Cómo cada persona va eligiendo lo que le gusta y lo que le hace sentir parte de que le va a encantar eso. Hay un stand que hace eso, ¿no? Sí. Con libros ocultos. Me parece interesante el concepto. A mí me ha encantado porque es como te identificaras con un mensaje y dices, este es para mí. Y otro dice, este para mí. Es una conexión inmediata. Exacto, es una conexión inmediata. Ahora, pero también no hay que caer tampoco, porque, claro, podemos caer en el sentido de decir, como muy hedonista sería, ¿no? Es decir, si esto me causa placer, lo termino, si no, lo dejo. O sea, si yo conecto emocionalmente con esto, de ahí depende todo. Pero también hay que desafiarse también, pues. Porque por ahí decir, mira, sí, no tienes que leer esto, no sé, alguien te puede decir, mira, es que este es muy bueno, yo veo que te va a gustar. Y el tipo viene y lee y dice, no me toca. Entonces decirle, no, pero intentá, ¿no? O sea, seguí, porque también pasa eso. Hay libros que el primer, segundo capítulo te cuesta, ¿no es cierto? Estás ahí medio que no. Y después ya a la mitad empiezas a encontrarle el chiste y recién y tienes que darle tiempo también a las cosas. Porque es como también el libro te dijera, ¿no? Espera, y entonces te empieza a atacar y es alucinante. Claro, cómo te va llenando, ¿no? Porque al principio estás, ay, qué lenta esta novela, ay, pero vas pasando y wow, así, o sea, que te vas emocionando. Caemos en lo que ahora es el TikTok y todo eso, o sea, como la recompensa inmediata, o sea, ya quieres, ya, la primera hoja ya me tiene que hacer sentir cosas, y por ahí no, pues. A ver, hay un punto que has mencionado hace rato que me parece interesante y que quisiera trasladarlo a Keila, porque Keila mencionaba también algo parecido. Cuando a veces lees un libro en un momento determinado de tu vida, y después lo lees en otro momento, cambia a veces la sensación, ¿verdad? ¿Alguna vez te ha pasado con algún libro así que hayas de leer y te ha parecido diferente? Sí, las relecturas de los cuentos de Adela Zamudio, por ejemplo, yo los leí hace algunos años, empezando mi carrera en Ciencias de la Educación, y luego los volví a leer y quedé más encantada, ¿no? Me quedé más con los detalles de muchas cosas que había dejado pasar la lectura, y también ya, no sé, también la lectura la vas realizando con estas prácticas que hacemos, vas encontrando cierta arquitectura del escritor o la escritora, ¿no? El por qué lo estaba haciendo en esa estructura, el cuento, si hablamos del cuento, ¿no? Y ha sido genial volver a encontrarse otra vez con la escritora o escritora, o a veces también desencantarse con algunas cosas, ¿no? Y eso es posible también, pero sí, o sea,
las personas a veces han leído 2, 3 veces, por ejemplo, no sé, Crimen y Castigo, Los Hermanos Karamazov, y siempre encuentran otra cosa más, ¿no? Porque también depende mucho qué estás atravesando en tu vida, o por qué ha pasado que te ha acercado al libro, y ya no es el mismo momento, es otro momento, ya no eres la misma persona, han pasado otras cosas, y el libro te sigue acompañando. Claro. ¿Algún libro que estén dispuestos a releer así por gusto? Porque hay libros, por ejemplo, yo he leído alguna vez algún libro unas 3, 4, 5 veces porque me trae mucho morbo intelectual. Pero, ¿cuál libro se leerían ustedes? A ver, yo Yo creo que leería de Víctor Hugo Vizcarra, me encantan, y ¿Cuál? Jaime Sáenz, Borracho estaba pero me acuerdo, y de Jaime Sáenz, Imágenes paseñas, y Felipe Delgado. Jaime Sáenz, recién han hecho un tributo, ¿no? Creo a Jaime Sáenz allá en la Feria del Libro. Qué lindo. Bien. Porque me ha encantado a mí su libro de Imágenes paseñas, cómo te va describiendo la ciudad, y empiezas a amar, ¿no? Tu ciudad, cada detallito, cada calle, cada plaza, entonces cada rincón que va mezclando con emociones, con personajes, entonces en ese sentido sí me ha encantado mucho porque te enseña, ¿no? Y tienes la curiosidad de ir a conocer el lugar, de buscar ese pequeño detalle que él te muestra en el libro, entonces me ha gustado. Y otro que es igual de Jaime Sáenz, pero ya va describiendo, creo que es La Morgue, algo así, no sé, no me acuerdo bien el título, pero va describiendo personajes muertos. Entonces, cómo el ser humano es capaz de ver un personaje muerto y describir una vida, ¿no? Entonces, me ha encantado a mí cómo él se ha inspirado en la muerte, en cada personaje que va viendo muerto, y le da un sentido a esa muerte, pese que hay varios que han muerto sin saber ni quiénes son, ni quién nada. Él les da un sentido a esos muertos. Entonces me ha encantado también ese libro en ese sentido. ¿Tú, Javi? Yo no estoy tan seguro. Yo doy un poco clases y, por ejemplo, recurro mucho a La Isla del Tesoro, por ejemplo. Entonces yo varias veces releo. Me encanta ese. Y otros de Robert Louis Stevenson me gustan muchísimo. Ese tipo de cosas. ¿De quién, perdón? Robert Louis Stevenson, del escritor de La Isla del Tesoro, y de Mr. Jekyll, el Dr. Jekyll, Mr. Hyde, y todas esas cosas. Tiene una sensibilidad de él. Y ahora estaba releyendo también Don Quijote. He traído, si es posible, aunque nuestro director ha dicho que no hagamos esto, pero que leamos. Pero es que yo he traído La muerte de Don Quijote. Porque una de las emociones es la tristeza, pues. Claro. Entonces se transmite, pues hay pasajes que te transmiten mucha tristeza, como por ejemplo La muerte de Don Quijote. ¿Puedo leer? Claro, con confianza. Es que me parece muy triste, ¿no? Y es un parrafito, ¿no? Es un poquito antes de que se muera, ¿no? Entonces dice: ay, respondió Sancho llorando, no se muera vuestra merced, señor mío, sino tome mi consejo y viva muchos años, porque la mayor locura que puede hacer un hombre en esta vida es dejarse morir sin más ni más, sin que nadie le mate, ni otras manos le acaben que las de la melancolía. Mire, no sea perezoso, sino levántese de esa cama y vámonos al campo vestidos de pastores, como tenemos concertado. Quizá atrás de alguna mata hallaremos a la señora doña Dulcinea desencantada, que no haya más que ver. Si es que se muere de pesar de verse vencido, écheme a mí la culpa, diciendo que por haber yo cinchado mal a Rocinante le derribaron. Cuanto más que vuestra merced habrá visto en sus libros de caballería ser cosa ordinaria derribarse unos caballeros a otros, y el que es vencido hoy será vencedor mañana. Lindo. Me parece impresionante, ¿no? Porque, claro, supuestamente está enfermo Don Quijote, y unos dicen que es por la Dulcinea, que ya la Dulcinea creo que ya no lo quiere, y ha perdido una batalla pues con otro tipo. El bachiller Sansón Carrasco creo que lo vence pues en una batalla. Entonces por eso le dice, ¿no? Si es porque ha perdido la batalla, écheme a mí la culpa, ¿no? O si es por... Y habían quedado, porque después de esa derrota el Don Quijote dice, no, me voy a hacer pastor, dice. Vamos a hacernos pastor con el Sancho, y se van a hacer pastores. Y claro, la idea de ser pastor es ser poeta,
porque había esa idea de la poesía relacionada con la cuestión rural. Entonces el poeta era un tipo que iba por el campo, pues, haciendo sus poesías. Entonces por eso le dice, vamos a hacernos pastores y vamos a hacer poesías. O sea, cómo le anima, ¿no? Viendo lo que está enfermo, que está a punto de morir. Y cuando muere dice, y entregó su espíritu. Quiero decir que se murió. Y ahí Borges dice, esa frase es que Cervantes estaba dolido de verdad de la muerte, porque cuando dice, no dice se murió, y entregó el espíritu y luego aclara y dice, quiero decir que se murió. Como él mismo dándose cuenta de que el personaje ha muerto, ¿no? Oh, terrible. Esas tristeza y pena terrible. Que debe costar, ¿no? Un escritor quitar la vida a uno de sus personajes como tal, porque claro, Sancho Panza tiene tantas aventuras que yo creo que al escritor le ha debido doler mucho acabar con un personaje que le ha hecho vivir, le ha hecho disfrutar, le ha hecho llorar, le ha hecho sentir tantas cosas que para el escritor debe ser muy complicado acabar con un personaje. Yo creo que debe ser muy, muy difícil. Eso tiene que ver con lo de la construcción del personaje, porque si lo construyes bien, si realmente le das un alma a ese personaje, vive, pues. Claro. Está vivo. De hecho, a ti te debe doler que muera el personaje, ¿no? Pero a mí me duele. Yo sí. Claro. Y cuando se termina el libro es como perder una amistad. Sí. Es como estos amigos que tenías imaginarios ya no están. Yo conozco personas que por la muerte de algún personaje han dejado de leer el libro. Sí. Sí. No, ya me dolió, ya no quiero más. Es que es como has dicho, es que conectas y vas siguiendo a un personaje, te vas identificando con él. Y si muere el personaje en un determinado momento, dices, oh, no puede ser, es al personaje que yo estaba sintiendo, que yo estaba siguiendo, que yo he conectado con ese personaje y te duele. Y como dices tú, ya no quieres leer el libro en sí. Sí. ¿Alguna vez lo han dejado hacer algún libro? Sí, yo creo que sí. Yo sí he dejado algún libro por la muerte del personaje en sí, porque como el del velero de cristal, ¿no? Que a mí... el niño. Ay, no, que me ha encantado el niño, su fortaleza, todo, y no esperaba que muera, entonces sí me ha dolido. Spoiler alert. Sí, porque sí, y como les estaba diciendo, ¿no? El velero de cristal, que nosotros estamos acostumbrados a que siempre las novelas y los cuentos y demás acaben siempre en un final feliz. Entonces sí te duele cuando acaba de otra forma. Otro libro que me ha hecho llorar en sí es Paula, la hija de Isabel Allende, ¿no? Y ella va contando el dolor que va sintiendo a través del hospital, la esperanza que tiene de que su hija salga viva, esa vivencia, ese choque de emociones que tiene, ¿no? De tener que seguir viviendo pese a que su hija se está muriendo, de sentir, de no saber si su hija va a vivir o no. Entonces hay varios libros que sí te marcan, ¿no? Y dices, wow. Pero a pesar de eso, ¿has terminado el libro? He terminado, como te digo, ¿no? Llorando, porque me dolió, digamos, es como conectar y decir, pucha, yo también he perdido seres que amaba, y te conectas, ¿no? Y dices, wow, he sentido lo mismo. Y sí, pues te da ganas de abrazar el libro y decir, yo también he sentido lo mismo. Exacto. ¿Tú que alguna vez has dejado así un libro a medias por algo que no te ha gustado? Ahorita estoy pensando en que no me he encontrado con una historia donde haya pasado eso. No. O sea, no he encontrado una novela, un cuento donde se haya matado un personaje importante a la mitad, digamos. Y por esa razón no he terminado. Sí ha pasado que los escritores deciden como que de la mitad para adelante deciden eso con un personaje y ya hay como un cierre, ¿no? De la novela o del o una resolución. Entonces no me ha pasado ahorita todavía eso, pero tal vez no sé, quizás si hay personas aficionadas a Harry Potter o a Juego de Tronos o a El Señor de los Anillos, que han leído los libros completos, ahí sí sucede eso, sucede con varios personajes, ¿no? O el Hobbit, no sé. Entonces esto, en estas sagas suele pasar que un personaje muera y al siguiente libro ya no está. Sí, ya no están, entonces yo creo que ahí sí los lectores pueden dejar, ¿no? No, mínimo lo vas a extrañar, ¿no? Claro, y también es una obligación del escritor o la escritora dar una, como, no sé, una compensación, una resolución del por qué ha pasado eso, ¿no? No solamente es
eliminar por eliminar. Claro. Tiene que haber una buena Sí. razón para eliminarlo. Claro. Tal vez sí, o a veces no sé si. Pero por el momento no, sí me he encontrado con. Hace tiempito recién terminé de leer esta novela que se llama La Vegetariana de Han Kang, que es así de premio Nobel, la escritora coreana. Hace 2 años creo que ganó el premio Nobel y justo toca este tema un poquito de la resolución de la muerte, ¿no? Del tema del suicidio, cosas que suceden también en países de Asia. Entonces, claro, había esta sensación de cómo se está explorando la muerte de una persona en diferentes ángulos. Y yo más bien decía, pero ya cuándo va a pasar, o sea, ¿cómo va a pasar esto? Porque ya es demasiado sufrimiento que arrastra la escritora para poder resolver algo que Podría sucede. resolverse antes. Sí, y también pues todos deciden cómo hacerlo, ¿no? Claro, Yo creo, no claro. sé. ¿Y tú, Javi? ¿De qué? ¿Algún, ¿De qué? Perdón. algún libro que no hayas terminado? Que no haya terminado justamente por un porque- dolor así. Sí. No, creo que no. No he terminado libros, sí, no, porque te sigues. No he terminado libros porque no me han conectado, no me han... Los has dejado. no han- porque sí, no. no han sido lo suficientemente importantes para mí como para que yo pueda terminarlos. Ha pasado. O tal vez, lo que pasa también uno ya lee cada vez menos y ya no tienes tiempo y qué sé yo. Por ejemplo, estaba empezando a leer el Club Pickwick, Los papeles del Club Pickwick, que es un libro de así. Pero me ha gustado, mucho humor, muy lindo, pero tampoco he podido terminarlo. Hay que sea muy bueno. Ah, ya, pero es más por tiempo, digamos. Más por tiempo, más por otra cosa ya. Pero he traído una lista, puedo decir. A ver, dale. Por ejemplo, porque he puesto las emociones más importantes. La alegría, la tristeza, la ira, el miedo, el asco y la sorpresa. Entonces me he empezado a imaginar qué libros transmiten eso, ¿no? No todos, o sea, no sé. Bueno, la tristeza que ya hemos hablado, la muerte de Sherlock Holmes, por ejemplo, cuando muere Sherlock Holmes es un momento de tristeza tremendo. Esto de lo que les he contado de la isla del tesoro, la muerte de Don Quijote, por ejemplo, son momentos literarios que están cargados de dolor, ¿no? Y de tristeza. Luego la ira. Entonces ahí, pucha, hay que hablar pues de la cólera de Aquiles, de la Ilíada. Porque empieza con eso. La cólera, la primera frase es la cólera de Aquiles. Y la cólera de Aquiles es el hecho de que Agamenón se había agarrado a no sé cómo se llamaba la chica. Elena. ¿Elena? No sé. La Helena, ella era la princesa de Troya, ¿no ve? No, pero en medio de la guerra hay una esclava que le tocaba a Aquiles y se la agarra el rey Agamenón. Y entonces ahí se enoja Aquiles. Y ahí empieza la novela, el poema en realidad, con la cólera de Aquiles. Pues, se enoja, pues dice, ay, miércoles. Y ya no va a la guerra, pues dice, yo ya no voy a la guerra, yo me quedo acá y tienen que rogarle. Y luego viene la otra cólera de Aquiles, que es cuando lo matan a Patroclo. No ve que a su amigo, Patroclo, amigo con derechos. Entonces, era su amigo. Entonces lo matan, ¿no ve? Héctor lo mata porque él se viste con y entonces ahí dice, una ira terrible. Entonces ahí se ve la ira, ¿no? de Aquiles. Luego el miedo. Bueno, he sacado, por ejemplo, el miedo está el espantapájaro del Mago de Oz, que era uno de los 3 personajes, ¿no ve? El león, el espantapájaro. Sí. El espantapájaro era un miedoso, pues, ¿no ve? Este es un miedoso. Pero miedo también yo veo también he traído un fragmento de Edgar Allan Poe, sus cuentos de terror, como El corazón delator, te transmite ese miedo que tiene el personaje, porque él oye el latido del que ha matado. Sí. Y tiene un miedo terrible. Ese la miedo, culpa. esa culpa terrible. Genial. Luego, bueno, como asco he puesto a Frankenstein y a Mr. Hyde, porque dan miedo y dan asco, digamos, por los monstruos esos, ¿no? Y sorpresa. Y sorpresa, por ejemplo, un cuento que es muy lleno de sorpresas es Alicia en el País de las Maravillas, por ejemplo, pues. Porque es todo cosas extraordinarias, fantásticas que le pasan, ¿no es cierto? Entonces todo es una sorpresa cada rato. El Principito también que entraría ahí. También. Bueno, he traído eso. No, pero me parece excelente porque Mi top 10. En cierta medida cuando hablamos de libros de emociones pensamos que todo es alegría o tristeza y en realidad hay muchas otras, ¿no? Hay libros que te hacen enojar.
te dan bronca. Aunque no es literatura, por ejemplo, el libro de Felipe Quispe, yo hice un video al respecto, El indio en escena, te hace sentir toda esa bronca del pueblo, ¿no? De esa bronca contenida. ¿Qué libros ustedes dirían que les hacen sentir eso, así, esa rabia, esa bronca? A mí, digamos que me ha hecho sentir rabia y a la par ganas de cambiar un entorno, de cambiar, de luchar, de no sé. Es el libro de justamente lo que has dicho, Frankenstein, porque es el hecho, es como si fueras tú un dios, entonces ahí vas asemejando a un dios que crea un personaje, ¿no? que le da emociones, que le da todo, pero no le da belleza, como en la sociedad en sí. Podemos cruzarlo con lo que es la sociedad y te da rabia y te da asco la sociedad, porque te dan patrones, te dan marcas que tienes que tú cumplir, y si no cumples eres, como ahí lo descifran a Frankenstein, un monstruo, si no encajas en esos patrones, porque él era como dices, un monstruo, ¿no? Pero si vas viendo el personaje en sí a profundidad, era bueno. Estaba luchando por ser bueno, porque el entorno lo acepte. Pero el mismo hecho de patrones sociales y demás, como yo lo he cruzado, ¿no? Con patrones sociales, educativos y demás, que hacen que te aíslen, que te sometan, y que como a él lo han vuelto un monstruo. Y él, gracias a que todos le han tachado tantas veces de monstruo, se vuelve un monstruo. Entonces me parece muy interesante eso, cruzarlo con una sociedad caótica, porque a esta sociedad yo la puedo decir que se enferma. Los libros distópicos logran eso, ¿no? Exacto, porque para mí esta sociedad es enferma. Entonces, ¿cómo puedes traer más vida a esta sociedad enferma? Que nosotros tendríamos que cambiarla para que no nos tilden de monstruos si eres diferente a lo que la sociedad quiere que seas. Entonces me parece, a mí, en ese sentido me encantaba mucho Frankenstein, pero así cruzándolo con aspectos sociales, políticos. Con la trama en sí, ¿no? Exacto, a mí me encantaba en ese sentido. ¿Y algún personaje, tú que debes tener personajes, tú que lees varias novelas, debe haber personajes que realmente los llegues a detestar, ¿no? Sí, me ha pasado con La Chasqueñahui, de Carlos Medinaceli, con el protagonista. ¿Con el Adolfo? Ay, con el Sí, me ha pasado mucho que sentía que era... Claro, Medinaceli al final le da una redención hasta pedagógica, pero yo sentía que era una persona muy despreciable. De este hombre de la clase media que aspiraba al tema político, muy influenciado por el entorno, más que por sus convicciones, ¿no? Entonces, y claro, la Claudina es lo opuesto, ¿no? A eso, y por eso le reclama ella, ¿no? Pero ahí también lo que se ve es el género, ¿no? La potencia que tiene el género, y cómo el hecho de que la Claudina, por salirse de esos patrones genéricos, es tratada de diferente forma, ¿no? Y había más pensamiento de Adolfo que de Claudina, ¿no? Pero sí, a mí un libro que me hizo renegar también, que me hizo sacar la rabia, y también pensaba cómo se puede hacer, hablando de libros. Aquí la recomendación con el tema de Franz Tamayo es que hay cosas que pueden estar sacadas de contexto si lo leemos actualmente a Franz Tamayo, ¿no? Y hay mucha crítica hacia al personaje del profesor normalista, ya desde ese tiempo, ¿no? De 1910 estamos hablando. Entonces, o de la educación, o del cholaje, del mestizaje, ¿no? Entonces, pero hay cosas también que se rescatan de Franz Tamayo, más allá de la creación de identidad nacional, ¿no? Que es el pesar de una nación india. Entonces, hay cosas y hay cosas. Entonces, yo, por ejemplo, he despotricado contra Franz Tamayo cuando leía sus ensayos, pero después dije, no, en estas cosas sí puede ser, en estas cosas no tanto, pero es un conjunto de aprendizajes cuando tienes lectura conjunta, ¿no?
porque nosotros lo leíamos en la universidad. Eso, para completar lo de la rabia. Lo de la rabia. A ver, en todo caso, las emociones que tenemos no son solo dos, no son tres, son muchas más, ¿no? Son muy variadas. Pondremos así, ¿qué libros les recomendaríamos así en global que realmente puede impactar a la mayor cantidad de personas? Que sea un seguro que les va a hacer sentir cosas a nuestros espectadores. Wow, es que es una pregunta difícil. Claro, porque hay mucha variedad de público, es decir, ¿no? El público es muy variado, es diferente lo que va a querer una persona más mayor, una persona menor, o sea, más joven, más un niño, un adolescente, o una mujer, un hombre. O incluso depende de dónde vivas también, ámbito geográfico, tu círculo social, etcétera. Todo eso varía mucho, yo creo, de lo que te pueda gustar o no. Por ejemplo, yo creo que una cosa que casi segura que a la gente le puede gustar es la literatura nacional, ¿no? Porque, como decía la Joey, por ejemplo, de Vizcarra, ¿no es cierto? O Jaime Sáenz, son autores que, por ejemplo, los paseños nos puede hacer sentir mucho más, porque conoces, te conectas mucho con lo que ellos están contando. Tú vives más, has vivido, has caminado esas calles y ubicas. Entonces, es muy difícil, yo creo, decir algo que pueda como que gustar a todos, ¿no? Es muy difícil, pero bueno, en general yo podría decir los clásicos, ¿no? Tanto clásicos nacionales como clásicos universales, precisamente por eso son clásicos, ¿no? Porque mantienen un gusto entre la gente de mucho tiempo. Entonces yo creo que recurrir a los clásicos siempre da, porque algo te va a llegar, ¿no? Desde, como decía, Don Quijote o la Ilíada, la Odisea, las Mil y una Noches, son ese tipo de historias que ya han resistido el paso del tiempo, digamos, y sí, entonces, no sé, a una persona que quiere empezar a leer, puede ser los clásicos, ¿no? Tanto nacionales, como digo, o internacionales. Ir por ahí es un poquito más seguro, más o menos. Ajá. Vamos cerrando entonces. Pero ellos también que den una recomendación de libros que les puede gustar a todos. Yo creo que lo que recomendaría, y sigo recalcando, Víctor Hugo Vizcarra, yo creo que les va a gustar porque les muestra personajes que no habían imaginado y que son reales. También Jaime Sáenz, que igual habla de aspectos políticos, sociales y lugares que puedes ir a visitar y sentir y conectar mucho más, porque los puedes ver, los puedes sentir, los puedes vivir. Entonces yo creo que igual Jaime Sáenz. También Allende también, Isabel Allende, porque tienen emoción, tienen historias muy diferentes, muy diversas, que conecta con diferentes personalidades también, que yo creo que les puede gustar, porque tiene cuentos, tiene drama, tiene suspenso, es muy versátil Allende. Entonces yo creo que por ahí les puede gustar también de Isabel Allende. Keila. Sí, quería decir que no es ni necesario también, bueno, nosotros estamos reflexionando esta idea de no decir a la gente lee, porque también está en el derecho de no querer leer. O sea, si usted no quiere leer, nadie lo va a obligar, pero es bueno tener la opción de que los libros puedan estar ahí, ¿no? Una cosa es no tener las opciones, porque si usted la tiene, entonces ya sería bien complicado si usted no decide leer. Pero si no existen las opciones, o no existen bibliotecas abiertas o espacios o colectivos que hagan este trabajo de difundir los libros, no hay las opciones para leer. Entonces es muy difícil, ¿no? Ahí. Pero yo creo que ahí solo me voy a animar a recomendar a algunos autores nuevos o contemporáneos también de ahora. La editorial Nina Katari, ¿no? Que tiene su libro de Tu envidia es mi ficción, donde hay cuentos narrativa cronológica de la Briseida Nina, que es de la editorial, el Oscar Paquira, Gustavo Calle, creo, Raimundo Quispe, entre ellos. Lean siempre a Los hijos de Goni, de la Cuya, al Rodrigo Urquiola, también, ¿no? En sus libros, el libro de cuentos de... Uy, se me fue, Memoria del Fuego. La memoria invertebrada es uno de ellos. El otro libro de
de cuentos que también tiene, para que podamos, no sé, ampliar también nuestra mirada al contexto actual, ¿no? De lo que es lo que se está escribiendo ahora, qué es lo que están escribiendo en Santa Cruz, qué es lo que están escribiendo en Sucre, qué es lo que están escribiendo en El Alto, en Cochabamba, ¿no? Entonces, también ha habido perdón, cierro con esto también, ha habido una cursos de poesía del Martadero en Cochabamba, y ahí se han generado varios poetas, yo creo. Entonces estamos a la espera, yo creo, de leer nueva poesía boliviana, de leer otras crónicas que también estén relacionadas a la altura de lo que mencionabas de Lupica, de la creación de nuevos relatos vizcarrianos. Entonces, ¿cuáles son las nuevas miradas, no? Entonces, ahí vamos a estar a la espera de leer lo actual, pero también lo clásico, pero que las opciones estén puestas para leer. Perfecto. Exacto. Bueno, para cerrar entonces, agradecerle a la Job y a Keila por haber estado con nosotros en este programa, a todos ustedes por habernos seguido, y esperen otro programa para la próxima semana en el cual hablaremos de otro tema que nuestro director nos va a proponer. Gracias a todos. Gracias, Wilson, y gracias a Joseph y a Gregory también, que han estado aquí con nosotros. Chao, chao. 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 Super.